No podrás creer lo que tuvo que enfrentar este exitoso empresario. Él simplemente adquirió un pasaje económico para evaluar su servicio aéreo. Sin embargo, lo que sucedió después te dejará sorprendido. Mantente atento hasta el final para descubrir la historia completa y no olvides suscribirte y dejar un comentario. Tu opinión es importante. La cabina comenzaba a llenarse cuando los pasajeros abordaron el vuelo 437, una de las rutas más frecuentes de Star, una aerolínea reconocida por ofrecer servicios de alta calidad en un entorno sereno. En un momento entre sus obligaciones ejecutivas, Isaac Marshall, el director general de Airstar y propietario de varias aerolíneas, decidió experimentar de manera directa lo que un cliente habitual podría encontrar en uno de sus vuelos. Para él, los aviones no eran simplemente un asunto comercial, sino también una cuestión de reputación, valores y compromiso con la excelencia. Vistiendo ropa casual, sin ninguna indicación de su estatus, esperaba viajar de incógnito y observar el servicio en clase económica, cumpliendo con las promesas de su empresa. Se presentó en el mostrador de check-in mucho antes de mezclarse con la multitud y sintió algunas miradas aquí y allá. Una experiencia bastante común que la gente no esperaba ver, contemplando a un hombre como él, solo, sin ningún séquito, registrándose sin ninguna fanfarria. Sin embargo, siguió abriéndose paso a través de seguridad sin prestar atención a las miradas sospechosas del personal del aeropuerto. Ya estaba acostumbrado a tales miradas, como si cuestionaran si alguna vez había pertenecido a un avión. Isaac tomó asiento en silencio, observando las interacciones entre la tripulación y los demás pasajeros. Esperaba que esta experiencia reafirmara la calidad del servicio de su empresa y tal vez le proporcionara ideas para mejoras adicionales. Sin embargo, había algo en el aire, una sensación casi palpable de inquietud que parecía flotar cada vez que su mirada se cruzaba con la de las asistentes de vuelo. Mientras se acomodaba, una azafata llamada Carla recorrió el pasillo, revisando boletos y ayudando a los pasajeros con su equipaje. Cuando llegó a su fila, su expresión cambió. En lugar de la sonrisa amistosa que había mostrado a los pasajeros antes, que él lo miró a los ojos. «Señor, ¿está en el asiento correcto?», preguntó con un tono excesivamente formal. Isaac asintió mostrándole su boleto sin pronunciar palabra, y con una sonrisa serena en su rostro, sintió su mirada permanecer en él más de lo necesario. Escaneó como si buscara una razón para interrogarlo más a fondo. Ella asintió en respuesta y continuó por el pasillo murmurando algo en voz baja. Isaac no pudo escuchar lo que decía, pero notó cómo se alejaba con un aire de desdén. Mientras el avión se llenaba de pasajeros, continuó observando con tranquilidad las interacciones a su alrededor, esperando que la hostilidad inicial se disipara y que la actitud tensa de Carla fuese simplemente un momento pasajero de estrés en un ambiente laboral exigente. Sin embargo, cuando el último pasajero abordó y las puertas se cerraron, notó que ella aún lo miraba con evidente irritación. Poco después del despegue, Carla comenzó el servicio en la cabina. Pero cuando llegó a su fila, pareció detenerse deliberadamente, mostrando un poco de desdén en su rostro. Apenas reconoció su presencia, ofreciéndole un rápido asentimiento antes de moverse rápidamente hacia la siguiente fila. «Disculpe», llamó él con la esperanza de que hubiera un poco de civismo en la interacción. «¿Podría traerme un vaso de agua, por favor?». Carla se detuvo, girando lentamente la cabeza hacia él. Escaneó de pies a cabeza antes de responder. «Nos comunicaremos con usted cuando podamos, señor», dijo con un tono lleno de impaciencia. «Hay otras personas a las que debemos atender primero». Isaac contuvo su sorpresa y asintió cortésmente, esperando que considerara su tono, pero en su lugar se giró bruscamente, casi desafió la mente, y continuó su camino por el pasillo. Isaac respiró hondo, queriendo pensar que era solo un malentendido o que Carla tenía un mal día, pero su actitud le inquietó. Decidió dejarlo pasar y aprovechar al máximo la experiencia, sin importar lo inusual que pudiera parecer, ya que este era el vuelo de su compañía. Como dueño, quería entender cada aspecto, desde lo más positivo. A medida que el vuelo avanzaba, se dio cuenta de que ella hacía rondas por otros pasajeros, todos con una sonrisa agradable, ofreciendo bebidas y comidas. Cada vez que se acercaba a su sección, su expresión se endurecía, como si estuviera invisible. Esta extraña actitud pronto se extendió al resto de la tripulación.
2 asistentes más pasaron ignorándolo completamente, lo que lo frustraba, pero mantenía su compostura. Isaac se reclinó observando en silencio mientras la tripulación continuaba, evitando atenderlo a pesar de sus intentos corteses de solicitar los servicios estándar que se ofrecían a todos los demás pasajeros. Con el tiempo, finalmente Carla regresó a su fila, esta vez llevando una bandeja. Isaac se sintió aliviado, pensando que tal vez ahora ella finalmente iba a atenderlo. Sin embargo, mientras se inclinaba, volcó la bandeja y una taza de café humeante se derramó directamente sobre su cara. El líquido caliente lo hizo jadear de instintivamente, se limpió la cara, sentir la quemadura en su piel fue más que accidental. El rostro de Carla no mostraba sorpresa ni conmoción, solo una fría indiferencia mientras lo observaba retroceder. Vaya, dijo apenas ocultando una sonrisa. Parece que eres un poco torpe. No, la piel de Isaac ardía y se contuvo de soltar una respuesta áspera. Podía sentir las miradas de los otros pasajeros sobre él, sus miradas críticas intensificando su incomodidad. La quemadura se sentía aún más aguda. Intentó encontrar la mirada de Carla con calma y determinación, esperando que pudiera mostrar un indicio de remordimiento o disculpa, pero ella solo lo observó con una atención apenas concedida, llena de desdén. ¿Podrías al menos traerme una servilleta? Logró mantener su voz constante. Lo siento, señor. Estamos todos ocupados, respondió antes de girarse, ni siquiera mirándolo hacia atrás mientras se alejaba. Isaac sintió que la oleada de ira crecía dentro de él. Esperaba profesionalismo y respeto, incluso en su forma más básica de cortesía, que siempre había procurado inculcar en el espíritu de su empresa. Pero aquí era tratado como si fuera menos que cualquier otro pasajero. Esto contradecía cada principio en el que creía y cada estándar que había establecido. Mientras el vuelo continuaba, se sentó en silencio, permitiendo que el dolor en su piel le recordara por qué estaba allí, el trato hostil, las miradas despectivas, la frialdad, cada pequeño insulto se sumaba, convirtiendo su experiencia en algo mucho más oscuro de lo que había anticipado. Sin embargo, esto era solo el principio. Continuó observando, reteniendo su verdadera identidad, decidido a comprender la profundidad de los problemas que estaba presenciando. Si este era el tratamiento que se permitía en sus propias aerolíneas, entonces había mucho más en juego que solo un vuelo. Sabía que el cambio vendría de alguna manera, pero por ahora esperó pacientemente hasta el momento de rebelarse. Isaac permaneció sentado en su asiento con la cara aún ardiendo por el café hirviendo que Carla le había derramado intencionadamente. Sintió el peso de las miradas de los demás pasajeros, como si cada uno lo estuviera juzgando en silencio por lo que había sucedido. Sin conocer la verdad, se obligó a mantener la calma, sabiendo que revelar su identidad ahora solo cambiaría el enfoque de su presencia. Estaba allí para observar y comprender la verdadera calidad del servicio que su aerolínea ofrecía a todos sus clientes, pero lo que comenzó a presenciar fue mucho peor de lo que había anticipado. Cuando las azafatas continuaron con sus rondas, quedó claro que el comportamiento de Carla no era un incidente aislado. Pronto, un segundo asistente llamado Mark se acercó a la fila de Isaac, sirviendo comida a cada pasajero. Isaac levantó una mano para indicar que quería una comida, solo para que Mark lo mirara con desdén y siguiera adelante, como si no lo hubiera visto. Su estómago gruñó, pero se tragó su frustración, decidido a seguir observando cada negación, cada espalda fría, cada mirada despectiva que se apartaba de la conducta cortés que se había esforzado por mantener. Después de unos minutos más, Isaac decidió intentarlo de nuevo, esperando a que Mark pasara por allí en su camino de regreso. Esta vez llamó cortésmente: «Disculpe, señor, ¿puedo comer algo?» Mark endureció su rostro mientras se giraba para mirar a Isaac. «Lo siento, nos hemos quedado sin comida», dijo. Su voz carecía de cualquier empatía. «Debiste preguntar antes». Isaac miró hacia el pasillo, viendo que aún estaban distribuyendo comidas, pero contuvo su respuesta, asintiendo en su lugar. Sintió que esta actitud era más que una simple coincidencia. Comenzó a formarse en su mente una pregunta sobre con qué frecuencia sus empleados trataban a los pasajeros de esta manera. Había construido su empresa sobre principios de respeto e igualdad, pero aquí estaba él, experimentando exactamente lo contrario.
Isaac se recostó, observando a Mark continuar por el pasillo, sintiendo el peso de lo que estaba aprendiendo caer pesadamente sobre sus hombros. Sus propios empleados lo trataban como dueño, como si fuera menos que humano. Simplemente porque pensaban que era un hombre común, un nadie a sus ojos. Podía ver la fría diversión en sus rostros, la satisfacción que parecían obtener al retener incluso la más mínima cortesía, y lo peor de todo, percibía un acuerdo tácito entre el personal que de alguna manera era un problema. Alguien que no merecía el respeto básico que se otorgaba a los demás. La paciencia de Isaac se estaba agotando, pero se recordó a sí mismo el propósito de su viaje. Había venido en este vuelo para ver la verdad y ahora que estaba viendo, sabía que tenía que saber para comprender cada aspecto de lo que estaba ocurriendo. Se sentó en silencio, observando el pacto silencioso de falta de respeto y anotando cada detalle. Luego, justo cuando estaba ordenando sus pensamientos, Carla regresó a su fila, deteniéndose a su lado. Isaac alzó la vista con una débil esperanza de que finalmente pudiera reconocerlo con cierto respeto, pero su expresión era todo menos amistosa. Sus ojos se entrecerraron, sus labios se curvaron en una y sin pronunciar palabra dejó caer una taza de agua en la bandeja frente a él, derramándose sobre el borde y empapando su regazo. «Cuidado, no querrías hacer un desastre», dijo con un tono lleno de sarcasmo. «Aunque parece que ya estás acostumbrado». Isaac sintió el agua fría empapando sus pantalones, pero mantuvo su compostura, mirándola directamente con una expresión tranquila. Quería ver si había algún inicio de arrepentimiento en su rostro, algún reconocimiento de que su comportamiento era inapropiado, pero su sonrisa solo se amplió mientras se daba la vuelta, dejándolo empapado y humillado. Los demás pasajeros a su alrededor evitaron su mirada, tal vez avergonzados por la escena o incómodos ante la abierta hostilidad. Isaac se preguntó si alguno de ellos habría dicho algo si supieran quién era realmente, pero luego se dio cuenta de que no importaba. Ese era precisamente el punto, estas personas ignoraban y por eso él estuvo aquí durante horas mientras el trato hostil persistía cada vez que Carla o Mark pasaban cerca, ignorando su presencia por completo, incluso cuando intentó solicitar una servilleta para secarse. Isaac se sentó en silencio, sintiendo la incomodidad de la tela mojada adherida a su piel. Cada negativa se sumaba a la creciente sensación de frustración. No se trataba solo de la falta de servicio, sino de la forma deliberada y calculada en que se negaban a reconocer su existencia, tratándolo como si fuera invisible, como alguien sin importancia. Finalmente, al acercarse el final del servicio de comida, vio a Carla acercarse nuevamente, esta vez llevando una bandeja fresca. Isaac sentía un nudo en el estómago por el hambre, pero había perdido la esperanza de que le sirvieran. Ella se detuvo a su lado, levantando la bandeja con un gesto teatral y mirándolo con desdén. «Sonríe, no supongas que todavía esperas la comida, ¿verdad?», le preguntó con una voz cargada de desprecio. Isaac no respondió, manteniendo su mirada fija, observándola con calma y determinación. Carla inclinó la cabeza, fingiendo pensar que no. «No, no lo creo, no parece que necesites nada más, ¿verdad?», se rió entre dientes y Mark se unió a ella, compartiendo una sonrisa engreída. Fue en ese instante que Isaac se dio cuenta de la magnitud de su crueldad. Esto no era solo un mal servicio, sino una humillación dirigida a estas personas, sus propios empleados. Se burlaban de él abiertamente, sintiéndose justificados en su desdén solo por su apariencia. Sintió un destello de ira, pero lo mantuvo bajo control, sabiendo que su paciencia estaba llegando a su fin. Mientras el avión iniciaba su descenso, Carla y Mark pasaron por última vez. Sus voces bajaron, pero sus risas burlonas resonaban en sus oídos. Isaac escuchó cada insulto y desaire grabado en su memoria. Había venido aquí para conocer la verdad y ahora la realidad que se le presentaba era que el respeto que alguna vez consideró fundamental para su aerolínea no era más que una fina capa que ocultaba el prejuicio latente. Cuando las ruedas tocaron el suelo y los pasajeros comenzaron a prepararse para desembarcar, Carla se volvió hacia él por última vez con una sonrisa firmemente en su lugar. «Buen día», dijo con su voz llena de sarcasmo. Isaac asintió con una expresión tranquila, aunque por dentro sentía todo lo contrario. El momento de la verdad había llegado y podía sentir el peso de lo que estaba a punto de revelar, pero por ahora se contuvo, dejando que pensaran que habían ganado, que habían logrado tratarlo como menos que humano.
Cuando se levantó para irse, se vislumbró a sí mismo en el pequeño espejo del respaldo del asiento. Su reflejo le devolvía la mirada. Parecía cansado, pero cada gramo de su dignidad permanecía intacto a pesar del incesante aluvión de insultos. Sabía que se habían guardado su razón y pronto entenderían exactamente quién era. Con eso, reunió sus pertenencias, listo para impartir la justicia que nunca verían venir. Isaac respiró hondo mientras el avión finalmente aterrizaba. A pesar de todo lo que había soportado durante el vuelo, estaba decidido a mantener la calma y la compostura mientras se preparaba para desembarcar. Pero justo cuando se levantaba para recoger sus pertenencias, notó que Carla y Mark lo observaban desde el pasillo y sus expresiones se endurecieron a medida que se acercaba. «Señor, necesitamos que se vuelva a sentar», dijo Carla con un tono frío y autoritario, bloqueando su camino. Su rostro era una máscara de desdén. Isaac miró a su alrededor confundido. El avión había aterrizado, no era momento de desembarcar. «Tenemos algunas cosas que discutir antes de que vayas a cualquier parte», respondió, mirando por encima del hombro como para hacerle señal a otra persona. Isaac sintió una punzante sensación de inquietud mientras Mark se acercaba, parado detrás de Carla con los brazos cruzados en una postura defensiva. Antes de que Isaac pudiera responder, Carla lo miró con una mirada abierta. «Hemos tenido varias quejas sobre su comportamiento», anunció, elevando su voz para que los pasajeros cercanos pudieran escuchar. Otros mencionaron que estaba siendo perturbador durante el vuelo, causando un alboroto. La boca de Isaac se abrió por la sorpresa. Apenas había dicho una palabra desde que comenzó el vuelo y ahora lo acusaban de ser disruptivo. «Eso no es cierto», respondió, luchando por mantener la voz firme. «No causé ninguna molestia». Mark se acercó y su expresión se oscureció. «Mire, señor, no sabemos por qué está aquí, pero este no es el lugar para actuar. Ha estado haciendo ruidos fuertes, negándose a seguir instrucciones, y en general, ha hecho que el vuelo fuera incómodo para otros pasajeros». Isaac podía sentir el calor subiendo a su rostro, una mezcla de frustración e incredulidad lo invadía. «No he hecho ninguna de esas cosas, he estado sentado aquí en silencio todo el tiempo», respondió. Mientras Carla se burlaba, «Eso no es lo que hemos escuchado. Es su interrupción y le pedimos que coopere con nosotros. De lo contrario, tendremos que involucrar a seguridad». Isaac contuvo la respiración, luchando por contener su frustración. Pudo ver a los otros pasajeros mirándolos, una mezcla de incomodidad y curiosidad. Este era un espectáculo abierto, ahora una acusación pública diseñada para humillarlo aún más. «Mira», dijo Isaac con voz tranquila pero firme, «no he hecho nada malo, he cumplido con todas las instrucciones dadas y le agradecería que me permitiera bajar del avión». Sin embargo, Carla simplemente cruzó los brazos, dándole una mirada que rayaba en el desprecio. «No iremos a ninguna parte hasta que hayamos solucionado esto». En ese momento, uno de los pilotos emergió de la cabina. Su mirada se posó inmediatamente en Isaac. Isaac sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral mientras el piloto, un hombre alto e imponente llamado Jackson, caminaba hacia él. Su expresión retorcida por la irritación. «¿Cuál es el problema aquí?», exigió Jackson, entrecerrando los ojos mientras miraba a Isaac. «Este pasajero ha estado causando problemas», respondió Carla rápidamente, lanzando a Isaac una mirada fulminante. «Ha sido muy perturbador, francamente no me siento seguro permitiéndole desembarcar hasta que contactemos a seguridad». Isaac sintió como su paciencia se desvanecía. «No es una amenaza para nadie aquí», respondió con un tono cortante pero controlado, «solo intento irme como cualquier otro pasajero». Pero sus palabras parecieron caer en oídos sordos. Jackson se acercó a su rostro, contorsionado por la irritación mientras miraba a Isaac de arriba abajo. «No toleramos conductas desordenadas en nuestros vuelos», dijo en voz baja, «no nos gustan los pasajeros que piensan que están por encima de las reglas». Isaac intentó responder, pero antes de que pudiera decir una palabra, Jackson extendió la mano y lo agarró por el brazo. Isaac sintió una oleada de shock cuando el piloto lo sujetó físicamente, tirándolo hacia atrás con una fuerza sorprendente. «¿Qué estás haciendo?», protestó Isaac, luchando contra el agarre de Jackson,
pero esto solo apretó más sus ojos, brillando con ira. «Deja de resistirte», gruñó Jackson. «Te han dado una instrucción directa de permanecer sentado y ahora te niegas a cumplir. Este comportamiento es inaceptable». El corazón de Isaac latió con fuerza al darse cuenta del alcance total de las intenciones de Jackson. Esto ya no era solo un acto de hostilidad, era una muestra completa de agresión, un juego de poder destinado a humillarlo por vengo. «Solo estoy tratando de irme», dijo Isaac, su voz tensa mientras intentaba liberar su brazo, pero Jackson lo ignoró y apretó aún más su agarre, empujándolo hacia su asiento antes de que Isaac pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Mark se acercó con un par de esposas, su expresión era fría e implacable. «Si te niegas a cooperar, tendremos que restringir», dijo Mark con un tono carente de empatía. Isaac lo miró fijamente con incredulidad, su mente se aceleraba. Esto era una pesadilla, una escena horrible se desarrollaba ante sus ojos. Había venido aquí para observar y comprender la verdadera experiencia de sus pasajeros, pero ahora estaba siendo tratado como un criminal, objeto de desprecio y burla. Antes de que pudiera protestar más, Mark le puso las esposas en la muñeca, el frío metal mordiendo su piel. Isaac hizo una mueca, sintiendo como la humillación lo invadía en oleadas mientras lo retenían a la fuerza. «Tal vez ahora entendieras las consecuencias de causar un disturbio», dijo Mark con un tono engreído, retrocediendo para admirar su trabajo. «Quizás ahora entenderás lo que es ser tratado como una carga». Isaac trató de mantener su compostura, pero podía sentir el peso de su ira creciendo. No había hecho nada para merecer este tratamiento, nada que justificara tal brutalidad, pero lo veían como alguien menos que humano, indigno de respeto o compasión. Ahora lo habían hecho prisionero en su propio avión. Jackson le hizo un gesto para que se tumbara en el suelo con voz áspera, ordenando que se quedara allí hasta que dijeran lo contrario. Isaac vaciló, pero la mirada de Jackson le decía que la obediencia era la única opción. De mala gana, se bajó al suelo, sintiendo el frío metal de las esposas clavándose en sus muñecas mientras yacía allí, expuesto y vulnerable. Podía escuchar los susurros silenciosos de los otros pasajeros, sus voces llenaban el aire con una mezcla de sorpresa y curiosidad, pero nadie habló, nadie desafió las acciones de la tripulación. Estaba completamente solo, aislado en su sufrimiento. Cada vez que intentaba cambiar o ajustar su posición, Mark parecía darle un rápido y doloroso empujón o una patada para recordarle su lugar. «Quédate quieto», gruñó Mark, su voz llena de desprecio, «no irás a ningún lado hasta que nosotros digamos». Isaac apretó los dientes, el dolor y la humillación mezclándose con una rabia abrasadora que ardía dentro de él. Había venido aquí para observar, para conocer la verdad sobre el servicio de su empresa, y ahora lo tenía expuesto ante él en toda su crueldad. El tiempo parecía prolongarse mientras yacía allí, cada segundo se extendía hasta la eternidad. Podía sentir el dolor en sus extremidades, el frío mordisco de las esposas, el aguijón de cada insulto y cada indignidad, pero a pesar de todo, se aferró a un pensamiento, el conocimiento de que pronto entenderían el alcance total de su error. Después de lo que pareció una eternidad, el anuncio llegó por el intercomunicador, indicando que era hora de desembarcar. Isaac se quedó quieto, esperando que la tripulación no liberara para que pudiera valerse por sí mismo. Pero, en lugar de eso, Jackson y Mark intercambiaron una mirada, sus caras retorcidas de satisfacción. «Te quedas justo donde estás», dijo Jackson con un tono frío y autoritario. «La seguridad del aeropuerto se encargará de ti». Isaac sintió una oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma y aferrarse a su dignidad. Sabía que su momento de revelación se acercaba, que pronto lo verían tal como era en realidad, pero por ahora esperaría, soportando su crueldad con silenciosa resolución. Cuando el avión se detuvo, yacía allí esposado y humillado, su mente acelerada con el peso de todo lo que había experimentado. Había visto la verdad, sentida en cada insulto, cada golpe, cada acto calculado de falta de respeto y sabía con certeza que pronto se haría justicia. Isaac yacía en el frío y duro suelo del avión, con las muñecas fuertemente atadas por las esposas que le mordían la piel con cada ligero movimiento. Cada intento de cambiar su posición para encontrar aunque sea un pequeño grado de comodidad era recibido con un rápido empujón agresivo de Mark, una patada para mantenerlo bajo control. La crueldad en sus acciones era innegable,
cada empujón y patada se entregaban con una satisfacción que rayaba en el gozo. Podía sentir su desdén, su voluntad de verlo sufrir, como si él fuera menos que humano. El tiempo parecía moverse lentamente, cada minuto que se prolongaba se convertía en una eternidad mientras yacía allí, escuchando el ruido de otros pasajeros reunir sus pertenencias y prepararse para desembarcar. Llegó a sus oídos como un zumbido distante, podía oír susurros que variaban desde la incomodidad hasta la curiosidad. Sentía el peso de su juicio, su silencio cómplice respecto a su sufrimiento. Cada uno de ellos era testigo, pero ninguno se atrevía a hablar en contra de la injusticia que se desarrollaba ante sus ojos. Isaac contuvo la respiración, intentando estabilizar su mente para centrarse en medio de la creciente marea de ira y humillación. Había venido aquí para entender y observar el servicio de su empresa desde la perspectiva de un cliente como común, pero nunca había anticipado este descenso a la crueldad, una muestra de desprecio que lo despojó de su dignidad y lo dejó sintiéndose impotente. Era Isaac Marshall, un hombre que había construido su empresa sobre principios de respeto e integridad, pero allí yacía reducido a un prisionero esposado en el suelo de su propio avión. Mientras permanecía allí, tratando de mantener sus emociones bajo control, Mark se acercó nuevamente, parado sobre él con una mirada de satisfacción. «Quédate ahí», se burló Mark, «no pienses en mover un músculo». Isaac cerró la mandíbula, obligándose a mantener la calma para soportar un poco más. Sabía que su momento de revelación se acercaba y que pronto comprenderían el alcance total de su error, pero cada segundo que pasaba socavaba su resolución, acumulando humillación y rabia en su interior como una tormenta esperando ser desatada. Desde la distancia, escuchó el intercomunicador cobrar vida. La voz del piloto se oyó por los altavoces, anunciando que el avión había aterrizado y que los pasajeros podían desembarcar libremente. Isaac yacía aún, esperando el momento en que la tripulación no liberaría, dándole la simple dignidad de valerse por sí mismo. Sin embargo, Jackson y Mark tenían otros planes. Intercambiaron una mirada rápida y una sonrisa pasó entre ellos mientras contemplaban a Isaac disfrutando de su impotencia. «Te quedas justo donde estás», dijo Jackson con un tono frío y autoritario. «La seguridad del aeropuerto se encargará de ti». Isaac sintió una oleada de ira, pero se obligó a mantener la calma y aferrarse a su dignidad. Sabía que su momento de revelación se acercaba, que pronto tendría la oportunidad de revelar su verdadera identidad y exponer la crueldad y el prejuicio que se habían desarrollado en ese vuelo. Mientras los oficiales lo conducían por el pasillo, sintió las miradas de la tripulación sobre él, sus sonrisas engreídas y expresiones de satisfacción ardían en su memoria. Se hizo una promesa silenciosa en ese instante, una promesa de que haría que cada uno de ellos fuera responsable de sus acciones y se aseguraría de que enfrentaran las consecuencias de su crueldad. Una vez que llegaron a la salida, los oficiales lo llevaron escaleras abajo al asfalto, el aire frío mordiendo su piel mientras tomaba su primer respiro de libertad. Pero las esposas aún estaban atadas a sus muñecas, un recordatorio constante de la injusticia que había soportado. Caminó hacia la terminal, uno de los oficiales finalmente le quitó las esposas, suavizando su expresión mientras miraba a Isaac. «Eres libre de irte», dijo en voz baja. Isaac encontró la mirada del oficial, sus ojos duros con resolución. «Gracias», respondió, su tono uniforme pero firme, «pero aún no he terminado». El oficial le dio una mirada curiosa, pero no dijo nada, simplemente asintió mientras se hacía a un lado, permitiendo que Isaac entrara en la terminal. Al ingresar al aeropuerto, Isaac sintió una oleada de determinación surgiendo en su interior. Sabía que tenía la responsabilidad no solo de sí mismo, sino de todos los pasajeros que alguna vez habían sido sometidos a la misma crueldad y falta de respeto que acababa de experimentar. Había visto la verdad y la sintió en cada insulto, cada acto de agresión, y ahora que estaba listo para sacar esa verdad a la luz, se dirigió a la oficina de la aerolínea dentro de la terminal. Su mente estaba acelerada con el peso de todo lo que había soportado. Sabía que sus acciones tendrían consecuencias, que exponer la verdad sacudiría los cimientos de su empresa, pero también sabía que era necesario el cambio. Solo podía venir de confrontar la oscuridad que se había encarnado en su organización. Al acercarse a la oficina, respiró hondo, preparándose para lo que le esperaba. Podía sentir las miradas del personal sobre él. Cuando entró,
sus expresiones iban desde la curiosidad hasta la incredulidad. No lo reconocían, no sabían quién era ni por qué estaba allí, pero eso estaba a punto de cambiar. Con mano firme, alcanzó su identificación y se la entregó a la recepcionista con una expresión tranquila y decidida. «Soy Isaac Marshall», dijo con una voz firme e inquebrantable, «soy el dueño de esta aerolínea y necesito hablar con quien esté a cargo inmediatamente». Los ojos de la recepcionista se abrieron atónitos y su rostro palideció al comprender el significado de sus palabras. Tartamudeó una respuesta rápida, haciéndole un gesto para que esperara mientras apresuradamente hacía una llamada con su voz llena de un nuevo respeto y urgencia. Isaac esperó con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de ira y resolución. Sabía que esto era solo el principio, el viaje que estaba a punto de emprender sería difícil y doloroso, pero también sabía que era necesario. La justicia exigía nada menos. Mientras permanecía allí, esperando la reunión que pondría todo en movimiento, sintió una sensación de paz invadirlo. Había soportado lo peor, había visto la verdad en toda su crueldad y ahora estaba listo para traer esa verdad a la luz, garantizando que nadie más sufriera como él lo había hecho en ese vuelo. Para Isaac Marshall, la batalla acababa de comenzar. En el silencio de la oficina de la aerolínea, con el corazón todavía acelerado por la ira y la humillación que había soportado en el vuelo, el recuerdo de la sonrisa de Carla, las burlas de Mark y la fría brutalidad de Jackson seguían frescos en su mente. Esperaba hablar con el alto directivo de la aerolínea en la terminal, sintiendo que una nueva sensación de resolución se endurecía. Estaba esperando el momento en que la verdad saldría a la luz y aquellos que le habían hecho daño enfrentarían todas las consecuencias de sus acciones. La recepcionista lo miró con una mezcla de sorpresa y asombro, sus manos temblaban mientras hacía la llamada al director para transmitirle su identidad en un susurro apresurado. Isaac la observó, notando el cambio en su comportamiento en el instante en que ella se dio cuenta de que era el dueño de la aerolínea y ya no era un pasajero anónimo. Para ella, él era Isaac Marshall, el hombre detrás de la misma empresa en la que trabajaba. «Para el señor Marshall, nuestro gerente de operaciones estará con usted en breve», dijo con voz llena de nuevo respeto, señalando un cómodo asiento cercano. Pero Isaac permaneció de pie, con su mirada firme e inquebrantable. En cuestión de minutos, un hombre en un traje impecable entró en la habitación. Su expresión una mezcla de confusión y preocupación mientras se acercaba a Isaac, extendió su mano, pero Isaac simplemente asintió con su postura rígida, esperando a que el hombre hablara. «Señor Marshall, soy Thomas Avery, jefe de operaciones», dijo su voz llena de deferencia, «me informaron que tenía un asunto urgente que discutir. Por favor, ¿cómo podemos ayudarle?» Isaac sostuvo la mirada del hombre, su voz tranquila pero llena de autoridad. «Acabo de llegar en uno de tus vuelos, el 437, y creo que es seguro decir que no recibí el trato que cualquier pasajero y mucho menos el propietario de esta aerolínea merece». El rostro de Thomas palideció y miró a su alrededor con nerviosismo. «Lamento mucho escuchar eso, señor Marshall. ¿Podría decirme qué sucedió?» Durante los siguientes minutos, Isaac contó cada detalle del vuelo con voz medida y controlada. Al describir el trato que había soportado, habló sobre la actitud flagrante de Carla, su falta de respeto y la fría negativa a servirle, así como la cruel acción de derramar café caliente en su rostro. Describió la fría indiferencia de Mark, sus comentarios agresivos y el momento en que Jackson, el piloto, lo había agredido físicamente, inmovilizándolo con esposas y obligándolo a tirarse en el suelo como un criminal. Con cada palabra, vio la expresión de Thomas cambiar de confusión a incredulidad y finalmente a horror cuando Isaac terminó. Thomas estaba visiblemente conmocionado, su rostro se puso color mientras luchaba por procesar lo que acababa de escuchar. «No sé qué decir», murmuró Thomas, su voz apenas por encima de un susurro. «No puedo creerlo». Los ojos de Isaac se entrecerraron. «Créalo, lo experimenté de primera mano y sí, así es como mis propios empleados tratan a un pasajero que consideran indigno. Entonces tenemos un problema mucho mayor en nuestras manos». Thomas tragó saliva y asintió en señal de acuerdo. «Tiene toda la razón, señor Marshall. Le aseguro que este no es el estándar de servicio por el que nos esforzamos. Me encargaré personalmente de que los individuos responsables rindan cuentas». Isaac levantó una mano, silenciando a Thomas.
No quiero promesas, señor. Quiero que se tomen medidas de inmediato. Quiero que todos los miembros de ese equipo, Carla, Mark, Jackson y cualquier otra persona que apoyara su comportamiento, sean despedidos. También quiero que este incidente quede documentado en sus registros y espero una investigación completa sobre cómo lograron permanecer empleados en primer lugar. Thomas asintió rápidamente, sacando un bloc de notas y garabateando las instrucciones de Isaac. Su mano temblaba ligeramente mientras escribía. Entendido, señor. Me ocuparé de ello de inmediato. Isaac lo estudió por un momento, evaluando su sinceridad. Pudo ver que Thomas estaba genuinamente horrorizado por lo que había sucedido, pero no estaba para depositar su confianza tan fácilmente. Se habían revelado demasiadas cosas durante ese vuelo, demasiadas grietas en los cimientos que alguna vez había creído sólidos. Hay una cosa más, dijo Isaac suavizando ligeramente su tono pero manteniendo su ventaja. Quiero dirigirme personalmente a la tripulación. Quiero que sepan exactamente quién soy y entiendan el alcance total de sus acciones. Los ojos de Thomas se abrieron y dudó por un breve momento antes de asentir. Por supuesto, señor Marshall. Ya tengo lista la sala de conferencias privada inmediatamente. Isaac asintió con una sombría satisfacción, apoderándose de él mientras Thomas se retiraba para organizar la reunión que había solicitado. Sabía que enfrentarse a la tripulación sería difícil y que el enfrentamiento pondría a prueba su moderación, pero también entendía que era necesario que lo vieran para conocer la verdad de quién era y lo que habían hecho. Después de unos minutos, Thomas regresó con una expresión tensa mientras hacía un gesto a Isaac para que lo siguiera. Te están esperando en la sala de conferencias, señor, dijo su voz llena de una mezcla de temor y respeto. Isaac lo siguió por un pasillo estrecho, sus pasos resonaban en el silencio mientras se acercaban a la puerta. Al final del pasillo, Thomas la abrió, revelando una pequeña sala de conferencias donde Carla, Mark y Jackson estaban sentados con expresiones que iban desde la confusión hasta la apenas disimulada irritación. En el momento en que Isaac entró, la atmósfera cambió. Los ojos de Carla se abrieron como platos en shock cuando lo reconoció, su expresión engreída desapareció al darse cuenta de quién estaba frente a ella. Mark parecía igualmente aturdido, con la boca abierta mientras miraba entre Isaac y Thomas, pero fue la reacción de Jackson la que provocó un destello de satisfacción en el corazón de Isaac. El rostro del piloto palideció y su mirada se fijó en Isaac con una mezcla de miedo e incredulidad. Isaac respiró hondo, permitiendo que el silencio se apoderara de la habitación antes de hablar. Estoy seguro de que todos me reconocen ahora. Comenzó hablando con voz tranquila pero con un tono que envió un escalofrío por sus espinas. Soy Isaac Marshall, el dueño de esta aerolínea, y todos ustedes han cometido un grave error. Carla desvió la mirada con el rostro enrojecido por la vergüenza, mientras Mark y Jackson cambiaban miradas nerviosas. Su confianza se desmoronó en un instante. Durante el transcurso de ese vuelo, continuó Isaac recorriendo la mirada a cada uno de ellos. Me trataron como si fuera menos que humano, me ignoraron, me humillaron y me sometieron a abuso físico, todo porque asumieron que yo era solo otro pasajero. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo, viendo cómo el peso de sus acusaciones se abalanzaba sobre ellos. Pensaron que podían actuar con impunidad, que no habría consecuencias por sus acciones, pero estaban equivocados. Jackson se aclaró la garganta, su voz temblorosa mientras intentaba explicarle. Señor Marshall, si hubiera sabido. Isaac lo despidió con un gesto brusco. No debería importar quién soy, si soy el propietario de esta aerolínea o un cliente común, merezco el mismo respeto y cortesía que le mostrarían a cualquier otra persona. Pero, en lugar de eso, eligieron tratarme así, por extensión, a cualquiera que no cumpla con sus estándares. La expresión de Carla se arrugó mientras lágrimas llenaban sus ojos, tartamudeando una disculpa desesperada. Por favor, no quise decirlo, pensé que... Isaac levantó una mano para silenciarla. Perdóname, tus disculpas no significan nada para mí. Tus acciones han hablado más fuerte que cualquier otra palabra que pudieras pronunciar. Mark se movió incómodo, su rostro pálido mientras luchaba por encontrar la mirada de Isaac. ¿Hay algo que podamos hacer para corregir esto?
Los ojos de Isaac se entrecerraron, su voz fría. No hay nada que puedan hacer para borrar lo que se ha hecho, pero hay consecuencias. Todos ustedes han sido despedidos de sus puestos dentro de esta aerolínea. Sus registros reflejarán la naturaleza de sus acciones y me aseguraré personalmente de que este incidente sea conocido por cualquiera que considere contratar en el futuro. Un pesado silencio cayó sobre la habitación mientras el peso de sus palabras se hundía en ellos. El rostro de Carla se arrugó y comenzó a llorar, sus lágrimas cayendo silenciosamente mientras comprendía la magnitud de sus acciones. Mark miró con su rostro pálido y derrotado mientras Jackson apretaba los puños, su expresión apenas disimulando la rabia. Isaac los observó, sintiendo como un sentido de justicia se apoderaba de él. Había soportado su crueldad y humillación, pero ahora que había reclamado su dignidad, les había mostrado la verdad de quién era y nunca lo olvidarían. Espero que esto les sirva de lección, dijo Isaac en un tono final. Cada pasajero que aborda uno de mis vuelos merece respeto, independientemente de su apariencia, y no toleraré nada menos. Se giró y salió de la habitación con el corazón apesadumbrado pero resoluto, sabía que la batalla por el cambio estaba lejos de terminar y que aún quedaba trabajo por hacer para erradicar el prejuicio y la crueldad que habían infectado su empresa, pero estaba preparado para enfrentar ese desafío, reconstruyendo su aerolínea sobre una base de respeto e integridad. Mientras caminaba hacia la salida, sintió que una sensación de paz lo invadía. Había visto lo peor de la humanidad en ese vuelo, pero también había encontrado la fuerza para elevarse por encima de ello y garantizar que se hiciera justicia. Si este vídeo te ha ayudado a conectarte más contigo mismo y te ha inspirado en tu camino de crecimiento, acciona y suscríbete al canal de Vidas de Inspiración para descubrir más historias que te llenarán de motivación y esperanza. Me encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario contándome cómo te ha impactado esta historia en tu vida o qué reflexiones te ha dejado. Y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien que conozcas, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan encontrar inspiración y propósito en sus vidas.